Y seguimos aquí en Fingiendo Demencia y ayer el presidente Javier Milei habló en cadena nacional, habló en términos económicos, en donde también anunció ciertos aumentos en educación, sobre todo en los sectores de discapacidad, pero hay que hablar con el número fino, ¿no? Si realmente estos aumentos por lo menos van a sostener de alguna forma toda la pérdida que ha tenido estos sectores en el último tiempo. Y un poco para hablar sobre lo que dijo ayer Javier Milei y sobre todo lo que está pasando con el veto a la ley de financiamiento en la educación universitaria y la recomposición de los salarios de los trabajadores universitarios. Estamos ahora en comunicación con Martín Mangas, investigador docente de nuestra universidad. Martín, acá Fernando y todo el equipo de Fingiendo Demencia te saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, Buenos días. buenos días. Muchas gracias por estos minutos que te tomás para hablar con nosotros. Primero, sobre todo, un poco lo que dijo ayer el presidente Martín, pensando en los números que presentó sobre las partidas presupuestarias del Estado de cada área. ¿Podríamos decir que continúa el ajuste de Javier Milei? Sí, no solo continúa, sino se profundiza. Voy a dar algunos datos. Milei, por ejemplo, ayer en el mensaje en cadena nacional dijo que el 85% de este presupuesto está destinado a salud, educación y jubilaciones. Cuando uno mira las planillas y suma a la seguridad social, que es el 62%, a la salud el 7% y educación y cultura el 6%, eso da el 75% del gasto primario, es decir, sin contar los intereses de la deuda, y del gasto total no es el 85%, sino que es el 67,5%. Así que ahí ya tenemos una primer mentira del presidente. Ahí, Eh, dijo también que el 85% del presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones. ¿Hay algún tipo de trampa ahí en esto que dice? O sea, si es realmente que está abocado a estos sectores este gobierno. no, por eso te decía recién que hicimos la cuenta, la suma de las planillas, y ese valor da 67,5, no 85. Que es un valor aproximadamente histórico. En general, ese valor se mueve entre 65 y 70%. Lo que pasa es que el presidente, con la grandilocuencia que lo caracteriza, siempre infla números y dice sandeces, digamos, ¿no? La otra cosa interesante que uno puede ver es que los servicios de la deuda, es decir, solo la parte de intereses, sin sumar los pagos de capital, son aproximadamente el 9,5% del presupuesto total. Eso es casi el doble que todo el gasto en la función de educación y cultura. Para tener una referencia, cuando fue la crisis del 2001, cuando estalló la convertibilidad, ese valor de los servicios de intereses de la deuda estaba en torno al 16%. Es decir, que nos vamos acercando a un valor de intereses y servicios de la deuda cercano al que tuvimos en la época del colapso económico. Martín, esto nos da un poco de pie para hablar un poco de la nota que publicaste junto a Carlos Martínez y a Ricardo Paparaz en la revista La Tecla Ñ. El vetador serial se llama, que de paso recomendamos a que puedan leerla. En donde hablas un poco de estos temas, sobre todo. Hay un apartado en donde dice que el gobierno reconoce la magnitud del ajuste. Justamente esto, que entre diciembre del 2023 y julio del 2025 los salarios de los trabajadores de las universidades incrementaron un 128%, pero la inflación fue el 220%, ¿no? ¿Cuánto es la pérdida real y cómo podemos dimensionarla, justamente el poder adquisitivo que se ha perdido del laburante universitario? Sí, efectivamente, lo más llamativo es que en una norma, en un decreto, el presidente confirma eso que los gremios, los docentes universitarios, los que nos dedicamos a estos temas presupuestarios y fiscales veníamos diciendo, que la pérdida acumulada en este año y medio era más o menos cercana al 30%, un 29%, pero confirma ese dato y a su vez usa ese dato para revertir la sanción o para vetar la sanción de la ley de financiamiento universitario. La moraleja es, perdieron casi el 30%, jódanse. Eh, y eso lo engancho con otro anuncio que hizo ayer el presidente cuando anunció que las universidades iban a tener un aumento. Y vos lo planteabas en la introducción. El crédito vigente de las universidades nacionales este año es de 4.200 billones de pesos. Y eso no incluye los aumentos salariales de septiembre a noviembre, que ya fueron otorgados, entonces el valor llega a 4.400 billones. Milei anunció ayer que el presupuesto para el 2026 de las universidades va a ser 4.800 billones. Eso da un aumento del 9%. Pero la inflación calculada para el año que viene va a ser el 10%. Por lo tanto, lo que ayer el presidente anunció nuevamente por cadena nacional es que las universidades nacionales, el presupuesto universitario, va a tener nuevamente una caída en términos reales el año que viene.
Porque aparte, y también lo que hay que decir es que hay una especie de número mágico de la inflación. Eh, el último dato que tenemos de inflación fue el de agosto, fue 1,9%. Estiman que este año el gobierno lo va a terminar en 24% la inflación. Para que eso pase, en los próximos meses, en los próximos 4 meses, la inflación no tiene que ser de casi el 2%, tiene que ser del 1%, algo bastante difícil. Y además, para el año que viene están estimando una inflación que sea en torno al 0,8% mensual, algo también difícil. Por lo tanto, esto que decía de las universidades para el 2026, que ellos están anunciando un aumento del 9% contra una pauta inflacionaria del 10%, si la inflación es más del 10%, la pérdida va a ser más grande que la que está prevista en el presupuesto que envió el Ejecutivo. Estamos en comunicación con Martín Mangas, investigador docente de nuestra universidad. En la nota, junto a Carlos Martínez y Paparazzi, Martín, nos contás también ahí sobre que no solamente el recorte va para quienes laburan en las universidades, sino también que hay un recorte que se desplegó en las becas para estudiantes. ¿Podés explicarnos un poco la magnitud del recorte sobre la ayuda directa para estudiantes universitarios? Sí, en el caso de los salarios docentes y no docentes, lo que hubo es más bien licuadora y no motosierra. Como el Estado Nacional no tiene posibilidades de echar a los trabajadores docentes y no docentes, puede incidir en que se vayan, que dejen, que consigan otro laburo, etcétera, porque tienen un salario muy magro, pero no los puede echar directamente. Lo que hizo es meterle mucha licuadora, licuando los salarios frente a la inflación. En el caso de las becas universitarias, ahí hubo una combinación perfecta de motosierra y licuadora. Primero porque dejaron congelados prácticamente los montos de las becas. Estaban pagando mensualidades de 81.000 pesos. Ya vos dijiste antes que la variación del índice de precios entre diciembre del 23 y julio del 25 había sido del 220%. Ese monto había implicado una pérdida del 70% del poder adquisitivo. Pero en el caso de las becas Progresar, lo que hubo es también una fuerte motosierra, porque ahí, por ejemplo, en la educación universitaria, los becarios eran 420.000 y pasaron a ser 110.000. Es decir, se pasó a apoyar del 23% del estudiantado a hacerlo solamente con el 6%. Así que efectivamente ahí, como les decía recién, hubo una combinación de motosierra y licuadora, ¿no? Para usar estos dos instrumentos que el gobierno promueve y hace bandera de eso, ¿no? Sí, te estamos escuchando y hay recorte por parte de los quienes trabajan y sostienen las universidades, tanto docentes como no docentes. El recorte para el estudiante, que son becas justamente para mantenerse en el estudio, para comprar los insumos que necesita para continuar con su carrera académica. Imaginando que este recorte continúe, sobre todo, que no hay recomposición presupuestaria, ¿qué tipo de universidad te imaginás que vamos a tener como país justamente si este recorte continúa? Yo creo que lo que el gobierno busca es eliminar de estas dos maneras, digamos, licuando salarios y licuando y recortando fondos, transferencias para becas y para otras funciones, principalmente también para lo que son gastos de capital o gastos de inversión. Lo que quiere es eliminar el sistema universitario, hacerlo pelota, digamos, para hablar en criollo. Es una política sistemática, deliberada, es el argumento que utilizan del no hay plata es un argumento también mentiroso, que contiene un poco de cinismo, un poco de crueldad y un poco de mentira, porque, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario, que mañana el Congreso va a tratar de revertir el veto, tiene un costo fiscal para los gastos de funcionamiento de 0,1% del PBI. Eso es lo que se patinaron con el incremento de la tasa de interés en lo que son las letras de capitalización, es decir, la toma de deuda por parte del Tesoro en un mes. O en un poco más de un mes. Entonces, efectivamente, no es que no hay plata para otras cosas, hay plata para endeudarse, hay plata para financiar la CIDE, hay plata para financiar la estrategia de comunicación del gobierno, no hay plata para las universidades porque hay una decisión política de que las universidades públicas argentinas son un estorbo en un proyecto de país como el que ellos pretenden. Y la última te hacemos, Martín, y un poco de lo que quedó dando vuelta el discurso de ayer del presidente y de la frase que fue: lo peor ya pasó. Te pregunto a vos en términos económicos si lo peor ya pasó, si es verdad esto o nos queda todavía este largo proceso de lo peor ya pasó, que la viene repitiendo hace bastante tiempo. Sí, hay que recordar que esa misma frase usó Macri el 1 de marzo del 2018 cuando inauguró
el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y un mes después empezó la crisis financiera que se lo llevó puesto. Hay otra frase que también dijo ayer el presidente, que es algo así como, hicimos un tremendo esfuerzo, sigamos haciéndolo, no nos quedemos a mitad de camino. Esto se parece a la famosa luz del túnel de la que también hablaba el macrismo. No, yo creo que lo peor no pasó. Yo creo que la actividad económica sigue resintiéndose. Cuando uno mira los análisis de las principales consultoras, ven una situación de recesión económica el año que viene, con una caída del consumo más fuerte que la de este año. Y además vamos a tener el año que viene un conjunto de compromisos, de intereses y de servicios y de pago de capital de la deuda que es en torno a los 20.000 millones de dólares, que claramente es impagable. Así que yo diría que no pasó lo peor está por venir. Martín, muchísimas gracias por estos minutos que tomaste para hablar con nosotros. Como siempre, gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo grande y nos vemos mañana en la marcha. Nos vemos mañana ahí en la marcha. Pasaba Martín Mangas aquí por Fingiendo Demencia, investigador docente de nuestra universidad. Y recomendamos ir a el portal la tecla ñ, la tecla nrevista.com. Van a buscar la nota El Vetador Serial, no solamente escrita por Martín Mangas, sino también por otros conocidos de la casa como Carlos Martínez y Ricardo Paparaz. Nosotros continuamos con Fingiendo Demencia hasta las 4 de la tarde. Fingiendo Demencia. Cuando la realidad te asusta. Nosotros la disfrazamos. La disfrazamos. Fingiendo Demencia.